Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos esta tarde. Gracias por los que están presentes desde hace unos momentos. Este día tenemos el agrado en nombre del Ministerio de Salud y de la Unidad de Salud Bucal de este ministerio de desarrollar parte del programa de capacitaciones de capacitación continua 2023 y para esto este día pues contamos con un tema bastante interesante que a desarrollar que será la ponencia Atención odontológica en el paciente con discapacidad y este día pues vamos a contar con el ponente doctor Víctor Miguel Flamenco Rodríguez, quien es graduado de la Universidad Nacional de El Salvador como doctor en cirugía dental. Dentro de su experiencia como docente, ha sido profesor universitario 2 en la Universidad Nacional de El Salvador por 8 años. Participó también como docente extramural en la Universidad Evangélica de El Salvador. Dentro de sus experiencias institucionales, ha sido odontólogo del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral IRRI en pacientes discapacitados desde hace 20 años hasta la fecha en el Centro de Audición y Lenguaje y actualmente en la consulta externa del ISRI. En su experiencia privada, pues ha contado con su clínica odontológica, activo por más de 25 años hasta la fecha, y dentro de sus capacitaciones técnicas odontológicas que ha recibido, pues ha participado en capacitaciones continuas sobre la currícula universitaria odontológica de la OPS o FEDOUDAL y entre otros en el seminario sobre fluoración de sal común en San José, Costa Rica, siempre por la OPS y Universidad de Costa Rica y Ministerio de Salud de Costa Rica. Dejo con ustedes este día al doctor Víctor Miguel Flamenco Rodríguez, quien nos va a hablar acerca de la atención odontológica en pacientes con discapacidad. Sí. Buenas tardes, colegas de todo el país. Este día, pues, vamos a tocar un tema muy interesante y un tema poco común que vemos en nuestros medios, en nuestros estudios odontológicos. Vamos a tocar un tema con respecto a la atención a pacientes con discapacidad, principalmente en aquellos niños que presentan este tipo de dificultad. Vamos a iniciar con una introducción y en la siguiente presentación conoceremos los diferentes tipos de discapacidades y clasificaciones sobre estas y su manejo en el sillón dental a la hora del tratamiento odontológico, así como diferentes recomendaciones a tomar en cuenta o tips, podríamos decir, durante el proceso de atención para obtener mejores resultados en el tratamiento a este tipo de niños. Nuestro objetivo es dar a conocer nuestro conocimiento y experiencias en este tipo de manejo de estas atenciones odontológicas en aquellos niños con discapacidad que manejamos día a día y que se nos pueden presentar a nuestros centros de trabajo y que ustedes puedan tener la oportunidad de poder atenderlos. Culturalmente, dentro del gremio odontológico, pues tenemos un poquito de recelo o temor con respecto a este tipo de pacientes, pero que ya en la práctica podemos manejarlos de una buena forma y poder ustedes atenderlos y poder dar un servicio a este tipo de niños en cualquier parte del país. Vamos a iniciar con un concepto sobre discapacidad, concepto general, ¿verdad? Sobre discapacidad. Se dice que es un fenómeno complejo que dificulta la participación plena y efectiva de las personas en la sociedad en igualdad de condiciones con respecto a los demás. De este modo, se reconoce que el ambiente social es fundamental para determinar la discapacidad de una persona. Fíjense bien, una persona discapacitada, digamos así, tiene desventaja dentro de la sociedad por tener sus limitaciones, sus deficiencias en cuanto al manejo diario de sus actividades. Pacientes como ellos tienen, digamos así, una alta incidencia en cuanto a
problemas odontológicos debido a sus discapacidades. Y aquí vamos a involucrar a alguien más, que es a sus padres de familia, aquellos donde también están a la par de ellos llevando esa discapacidad que estos niños presentan. Ahora, existe otros conceptos de discapacidad. Según la OPS, la discapacidad es un término general donde las deficiencias y las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación son evidentes en cada uno de estos niños. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. ¿Qué significa esto? Que ellos están teniendo que parte de su organismo no funciona como debería funcionar normalmente, ya sea una estructura, o sea, un brazo, una pierna o cualquier parte del cuerpo, o la función que estos ejercen. Esa función corporal normal que puede tener un niño, en este caso con niños discapacitados, se ve ese tipo de problema y hay una deficiencia en cuanto a esa estructura. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar la acción o tareas. ¿Qué significa? Que la acción, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la vida diaria, cepillarse los dientes. Podría ser que un niño logre llevar un brazo, una mano con su cepillo dental, pero no pueda ejercer la función del movimiento dentro de su boca porque tiene algún tipo de discapacidad. Podría ser motriz o podría ser de otro tipo. Entonces está limitado. Lo puede hacer, sí, pero no totalmente. Hay un sesgo en su función que no le ejecuta a cabalidad al 100%. Y las restricciones de la participación son aquellos problemas que dificultan las actividades del diario vivir. Ahí sí. Las restricciones son aquellas que completamente el paciente no puede llevar a cabo. Pacientes, por ejemplo, ustedes conocen de pacientes con lesiones cerebrales que no pueden mover parte de su cuerpo, gran parte de su cuerpo, no tienen una función para poder ejercer, por ejemplo, para poder caminar, no lo pueden hacer. Tienen que ser llevados por sus padres de familia o por personas adultas en sillas de ruedas, etc. Entonces, en este caso, está completamente, la función está completamente cortada. Ese paciente no puede hacer esa función. Ahora, según la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, CIF, hay 4 tipos de discapacidades en las cuales podemos clasificar a todos ellos. La primera es la discapacidad física o motora. La segunda, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad mental. Vamos a ver cada una de ellas y cómo éstas se relacionan en nuestras actividades diariamente que nosotros podemos ver en estos pacientes. Vamos con la primera, discapacidad física o motora. Es aquella que reduce la capacidad de movimientos de las personas. Dijimos ya por alguna limitación o por alguna restricción que nos permite que los movimientos normales, que como podría ser el caminar, una cosa tan general para cualquier tipo de paciente normal, que es el caminar, no lo puede hacer, porque tiene sus limitaciones motoras, principalmente en el sistema músculo-esquelético. Ahora, en este tipo de pacientes, ¿qué es lo que observamos más frecuentemente a nivel de su cavidad oral? Bueno, al tener una dificultad, las personas que atienden a estas personas para poder hacer su higiene diaria, pues encontramos frecuentemente gingivitis, placa dentobacteriana, caries dental, que observamos frecuentemente, trismus, se pueden observar porque recuérdense, la apertura bucal es parte de una función motora de nuestros músculos de la masticación. Hipoplasia del esmalte
y amelogénesis o dentinogénesis imperfecta. Fíjense, generalmente el paciente discapacitado puede ser que ya cuando nazca ya tiene adquirido su discapacidad. Pero ocurre que a la hora del nacimiento es el momento más frecuente donde se dan los problemas de discapacidad. Y en la discapacidad física es donde más incide a la hora del nacer si existen algún tipo de problema y ese niño puede recibir o adquirir más bien la discapacidad física y a partir del nacimiento. Es importante esto y lo vamos a enfatizar más adelante para que tengan en cuenta a la hora de su diagnóstico médico de ese paciente. Otro es el babeo. Como muchos de ellos, como ya dijimos, tienen problemas en el sistema masticatorio, no manejan bien lo que es la salivación y el tragado de la saliva y hay un babeo generalizado. Esto también depende de la gravedad de cada paciente, de que vayamos bien. Veamos otro. Vamos a poner un ejemplo. Había hablado yo de la parálisis cerebral infantil. Este es parte del ejemplo de la discapacidad motora. ¿Qué consideraciones médicas debemos de ver en estos tipos de pacientes? Vamos a ver las afecciones neurológicas como espasmos, síndrome epiléptico y espasticidad muscular. Estos pacientes vemos que padecen mucho de afecciones neurológicas debido a su situación que está presentando. Espasmos musculares, es frecuente en ellos, síndrome epiléptico, porque hay una afección neurológica, y la espasticidad muscular. Recuérdense, hablábamos de los problemas musculares a nivel de cavidad oral, a nivel del sistema masticatorio más bien, y entonces existen problemas, hablábamos del trismus, de la apertura a nivel de la cavidad oral para poder hacer una atención odontológica. No en todos los pacientes. Dijimos que va a depender del grado de afección de cada uno de ellos, pero puede hallarse en este tipo de pacientes. La otra discapacidad que mencionábamos es la discapacidad sensorial. Es aquellas personas que presentan problemas para la comunicación. ¿Cuáles son estos tipos de personas? Aquellos que tienen dificultades o deficiencias visuales, ya sea una baja de visión o una ceguera completa. Y los pacientes que tienen problemas auditivos, que pueden ser hipoacusias, o sea, baja audición, o que sea un paciente sordo completamente. Aquí vamos a mencionar de que estos pacientes, pues, en todos sus sistemas a nivel general, puede ser que estén normales, pero que solo estén afectados en la parte sensorial. ¿Cuáles son las afecciones clínicas bucales más frecuentes? La gingivitis, porque, por ejemplo, en un paciente ciego que ya, digamos, llega a su adultez, puede tener problemas en cuanto a su higiene bucal, que no la haga del todo correctamente y puede presentar esto. Por lo tanto, cálculo o sarro dental, que es otra afección que podemos tener en este tipo de pacientes, y por supuesto, la caries dental, que podemos encontrar frecuentemente en estos pacientes. Y decimos siempre que según la afección que cada uno de ellos tenga, ¿verdad? Veamos un ejemplo, veamos otra discapacidad, la discapacidad intelectual. Este presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que sirven en la vida y que comprenden y comunican y para comunicarse con todos los demás. Este tipo de paciente es un manejo, depende de cada uno de ellos de la discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que está afectado en este tipo de pacientes? Es el cociente intelectual. Entonces va a depender de la profundidad o la deficiencia de su cociente intelectual, cómo nosotros vamos a tener las afecciones intelectuales más frecuentes a nivel bucal. ¿Cuáles son? Mala higiene bucal, en algunos de estos casos. Gingivitis, de nuevo, por la falta de higiene. Abundante placa dentobacteriana y caries dental. Entre estos pacientes podemos tener ejemplos, por ejemplo, el síndrome de Down, es
muy frecuente encontrar pacientes que consultan a nivel odontológico el síndrome de Down. Pero aquí son las consideraciones médicas que vamos a señalar, que vamos a tomar en cuenta para el tratamiento de estos pacientes. Generalmente el síndrome de Down nos puede presentar algún tipo de cardiopatías, como por ejemplo soplos, perforaciones intraauriculares y ventriculares y malformaciones cardíacas. Eso generalmente se detecta a la hora del nacimiento o en los primeros meses de nacimiento. Otra de las cuestiones es el hipotiroidismo congénito. Este tipo de pacientes son las dos consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la atención odontológica. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que ellos están siendo atendidos o si ya han sido corregidos, por ejemplo, en el caso de las cardiopatías, generalmente el síndrome de Down presenta estas perforaciones intraventriculares o auriculares y muchas veces sus correcciones se hacen solas o son operados para ser corregidos y el paciente queda normal en sus problemas cardíacos. Ahora, el hipotiroidismo congénito es frecuente en ellos y hay que tener cuidado en esto. Debemos de interrogar bien al paciente en el área, en la historia médica para saber que este tipo de paciente presenta este tipo de deficiencias y si está siendo tratado, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? El tratamiento que está recibiendo el paciente. Y si el paciente está estable y recibe tratamiento en estas áreas, perfectamente puede ser tratado a nivel odontológico sin ningún problema. Eso es importante. Ahora, la discapacidad mental. Esta se relaciona con el comportamiento del individuo o alteraciones emocionales o cognitivas. Aquí lo que está afectado es su apreciación de la realidad de este paciente ante su vida diaria, ¿verdad? Son pacientes que tienen algún tipo de problemas, como por ejemplo esquizofrenia, y pueden existir otro tipo de situaciones, ¿verdad? Esta discapacidad mental también nos da algunas afecciones clínicas bucales frecuentes, como gingivitis o periodontitis, cálculo o sarro dental abundante, caries dental, bruxismo y halitosis. Son pacientes que cuesta mucho en cuanto a su higiene diaria personal de cada uno de ellos. Entonces pueden presentar ese tipo de situaciones. También son tratados por medicaciones. Tenemos que saber que este tipo de pacientes están siendo tratados médicamente para que nosotros podamos decir que podemos manejar perfectamente a este tipo de personas, ¿verdad? Y va a depender de la discapacidad cómo vamos a encontrar las afecciones bucales más frecuentes. Ahora, de todas estas discapacidades, vamos a decir que pueden haber discapacidades combinadas, ¿verdad? Es frecuente encontrar múltiples afecciones en un solo paciente. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de parálisis cerebral, posiblemente tengan también afecciones intelectuales también. Su coeficiente intelectual puede estar bajo. Entonces, las afecciones necesariamente no pueden ser puras, pueden ser combinadas. ¿Okay? Entonces, esto lo presento para que tomemos en cuenta siempre la clasificación de este tipo de pacientes y las afecciones más frecuentes y que debemos de saber cuáles son las consideraciones médicas en algunos casos que tenemos que tener para la atención odontológica. Recuérdense, si está siendo tratado, no tenemos ningún problema. Si necesitamos nosotros consultar con algún tipo de médico que los traten a ellos, también nosotros podemos hacerlo para poder tratarlos. Ahora, tratamientos dentales más frecuentes en odontología en este tipo de pacientes. Estamos hablando de atenciones de primer nivel, ¿verdad? Entonces, preventivos, higiene dental y aplicaciones tópicas de flúor, curativos, podemos ver obturaciones en resina fotocurada, pueden ser ionómero de vidrio o IRM si es una pieza que tenemos duda para eso, son obturaciones provisionales. Se pueden hacer pulpotomías para curar piezas que ya están comprometidas pulparmente, extracciones dentales y también emergencias que ellos presenten a nivel dental.
Ese es a nivel de el primer nivel de atención odontológica que podemos atender a este tipo de pacientes. Perfectamente, no hay ningún problema en eso. Ahora, como regla general, se recomienda que en la primera cita se inicie con un tratamiento de higiene dental y aplicación tópica de flúor, porque todos estos tipos de pacientes tienen deficiencias normalmente en su higiene dental. Recordemos, pueden ser dependientes de segundas personas, que son sus padres de familia, que son las que atienden a estos pacientes, pero en muchos de los casos les cuesta mucho hacer una efectiva higiene en los pacientes, por lo tanto debemos de hacer como regla iniciar con un tratamiento de higiene dental y aplicación tópica. A todos estos pacientes, pues, es importante darle seguimiento según la necesidad de su tratamiento y poder darles de alta, ¿verdad? Son pacientes que pueden ser manejables, ¿verdad? Ahora, existen también algunos pacientes que no, ya lo vamos a ver también más adelante, pero normalmente podemos manejarlo si usamos muchas de las técnicas que podemos conocer más adelante, que vamos a conocer más adelante. Ahora, ¿qué puntos a considerar debemos de ver en la primera cita de estos tratamientos? Primero, obtener una historia clínica completa del paciente. Cuando yo hablaba de que estos pacientes pueden presentar algunas consideraciones médicas a tomar en cuenta para el tratamiento, debemos de indagar mucho sobre su historial clínico. Vean, hay que observar al paciente para obtener un criterio completo o más amplio de la condición de su discapacidad. O sea, debemos de hacer una observación clínica en general de las condiciones que presenta el paciente y a la vez indagar sobre los antecedentes neonatales. Quiero enfatizar un poquito sobre los antecedentes neonatales, ya lo dije hace un rato, que son pacientes que posiblemente hayan adquirido o hayan sido su discapacidad adquirida al momento de nacer. Si usted indaga mucho en el paciente, en los padres de familia, de cómo el niño nació, ahí se va a dar cuenta que hay un reflejo muy marcado de esa condición a la hora del nacimiento para adquirir ese tipo de discapacidades que ya manejamos. Otros de ellos ya vienen genéticamente, ¿verdad?, por sus discapacidades. Ahora, variables que influyen en la conducta del niño durante la consulta odontológica. Vamos a entrar un poquito al detalle de cómo nosotros debemos de ir viendo el manejo del paciente ya en el sillón. Ahora, hay influencia de los papás, sí, o de las personas que cuidan a estos pacientes. Hay una sobreprotección marcada en un niño discapacitado porque el padre de familia también se ve afectado con la discapacidad de su hijo. Y entonces sobreprotege al paciente en cuanto a su actividad en general. De ahí puede afectar en el niño a la hora de la consulta odontológica, porque el padre de familia se introduce mucho a la hora del tratamiento y tiene un poco de temor también, lógico, puede tener temor cuando vaya al sillón dental. Pero esa es parte de la, digamos así, de esa psicología del padre que está siendo afectado por la discapacidad de su hijo. La sobreindulgencia es otra de las variables que influyen también en la conducta del niño. La sobreindulgencia significa que el padre de familia permite que el niño pueda ejercer cualquier acción, ¿verdad?, que él quiera, sin limitarle que lo haga, que lo vaya haciendo. Lo deja hacer lo que quiera. Entonces, a la hora de estar en el sillón dental, digamos así, no limita lo que el niño está haciendo. Por ejemplo, toca instrumental con las manos, se pone un poco inquieto, puede tocar pieza de mano, la mesa de porte instrumento. Entonces, en ese caso, pues, hay una sobreindulgencia de parte del padre de familia. Ahora, el sobreafecto es otro. Como son niños con discapacidad, los papás tienen como una afección también de parte de eso. Y ellos le dan mucho amor, dicen, ¿verdad? Está correcto, le puede dar mucho amor, pero a veces se pasa de eso.
del sobreafecto y limita un poquito la atención odontológica a la hora de estar. Se vuelve aprensivo un poquito el padre de familia, pero ya cuando vaya viendo que el tratamiento es efectivo, el padre de familia cambia mucho. Eso estamos hablando de cómo es antes de llegar al sillón dental. Y la sobreansiedad, lo que ya mencionábamos, el padre de familia está ansioso, no sabe cómo va a responder su hijo, cómo la atención odontológica se pueda dar en él. Entonces el padre de familia también tiene una sobreansiedad al respecto. Ahora, alternativas para el manejo en el paciente. Vamos a empezar a entrar, como dije yo, ya un poquito al manejo de cómo nosotros vamos a atender y cómo podemos ayudarnos para poder atender a este tipo de pacientes. Fíjense que existen aplicaciones de diferentes formas. Una de ellas es la técnica psicológica. Nosotros nos han enseñado en odontopediatría, durante estuvimos formados como odontólogos, que es importante que nosotros atendamos al niño psicológicamente, ¿verdad? Lo estimulamos con algún tipo de plática, juego, a veces le regalamos algún tipo de juguete, etcétera, como para que él vaya tomando confianza con nosotros. Es una forma psicológica de poder hacer que los niños lleguen a nosotros y no nos tengan temor y pueden colaborar ya a la hora de estar en el sillón dental. Segundo, la restricción física o mecánica. Esta se refiere al mecanismo de cómo nosotros vamos a fijar al paciente a la hora de estarlo atendiendo. Ya vamos a llegar a eso más adelante, donde vamos a explicar cómo debemos una de las formas de cómo poder manejar ese tipo de restricción físico-mecánica, limitando los movimientos del paciente. La terapéutica farmacológica. Algún tipo de paciente ya trae una terapéutica farmacológica de parte de los médicos que lo están atendiendo para controlar muchas veces la hiperquinesia del paciente o muchas veces la sobreestimulación psicológica del paciente y afección de movimientos que tiene él. Y entonces está recibiendo algún tipo de farmacoterapia de parte de sus médicos que lo están atendiendo. Y por último, la sedación o anestesia general. Esto ya se da en pacientes que no podemos atender posiblemente en el sillón dental y tenemos que referirlos hacia otros lugares, hacia otros centros donde debe de darse una sedación ya posiblemente con un anestesista, ¿verdad? Profesional o una anestesia general a un lugar adecuado, ya sea un centro hospitalario o un lugar donde pueda ser atendido bajo ese tipo de condición. Pacientes que no pueden ser atendidos en sillón dental general, de la odontología general, que deben de ser referidos a ese tipo de centros para hacer la sedación o anestesia general. Cuando el paciente es de una conducta inadecuada, vamos a hacer uso, ya dijimos, de ese tipo de accesorios mecánicos que estábamos hablando hace un rato, para controlar o limitar los movimientos dentro del sillón dental. Podemos utilizar cosas que cada quien tiene en su casa. No necesitamos ninguna aparatología así técnica, ¿no? Que le decimos al padre de familia que nos lleve una sábana para envolverlo, ya vamos a ver cómo, dos sujetadores de brazos y rodillas y una toalla de manos para limpiar su boca. Imagínense, vamos a exponer este tipo de técnica que es común, que la podemos hacer en cualquier parte de donde ustedes se encuentran en el país y que fácilmente podríamos hacer esta forma de fijación de este paciente para limitar sus movimientos y poderlo atender en el sillón dental para hacerle odontología del primer nivel. Al momento del tratamiento clínico, siempre debe estar presente el padre de familia o responsable, ayudándonos a controlar los movimientos del paciente en el sillón dental. Fíjense, vamos a formar un equipo entre el odontólogo, el padre de familia, y si tuviéramos asistente dental, pues con asistente dental, para atender al paciente. Formar un equipo de trabajo donde involucremos al padre de familia por dos razones. Uno,
la participación de la atención odontológica de su propio hijo. Y dos, para que nos ayude a la limitación o a la estabilización de los movimientos del paciente dentro de la atención odontológica en el sillón dental. Vamos a ver. Esta técnica que voy a presentar, pues, la hemos visto antes en nuestros libros de odontopediatría. Hay un apartado donde habla de la técnica aplicada para pacientes de conducta de difícil manejo, ¿verdad? Y la vamos a presentar acá, la vamos a recordar. Ustedes la han de haber vivido estudiamos odontopediatría. Es una sábana común y corriente que el paciente lleva. Como ustedes ven en la primera fotografía a la izquierda, van a ver que se dobla en forma de triángulo, con el vértice hacia abajo, hacia la parte donde van los pies. Y las otras vértices están hacia sus laterales. Ven en la primera fotografía. En la que sigue, en la segunda, ya está el paciente colocado de esa forma, donde nosotros le vamos a empezar a hacer los dobleces que son necesarios para poderlo fijar. Vamos con una de las esquinas, vamos a poner las manos hacia abajo y vamos a hacer con una de las esquinas laterales y lo vamos a pasar sobre uno de los brazos y vamos a dejar que la punta entre por debajo del cuerpo del paciente de una forma que quede un poco apretado, ¿verdad? Luego vamos la del lado contrario. La vamos a pasar, como ustedes ven en la fotografía del lado derecho, ¿verdad? La otra parte del extremo, parte del otro brazo, cubriéndolo, siempre los brazos abajo, y colocándolo la punta o el vértice por debajo del cuerpo de él. Luego vamos a poner nuestros fijadores. A nivel de rodillas, vamos a colocar, en este caso, como ustedes ven, son unas corbatas. Pueden ser también, pueden utilizarse también lo que usan las mujeres en el cuello, las bufandas, cabal, las bufandas. Pueden ser ocupadas también, o sea, estamos utilizando cosas comunes, de vestimenta común que pueden encontrar en cualquier parte. Entonces vamos a fijar a nivel de rodillas, la primera parte, y a nivel de codos, ¿verdad? Para poder ya controlar los movimientos de ese paciente. ¿Ok? Luego, como ustedes ven en su fotografía derecha, la madre o el padre de familia está por debajo de los pies del paciente y ayudándonos, colocando sus manos sobre cada uno de los brazos, izquierdo y derecho, del paciente y haciendo una presión hacia abajo, hacia el sillón dental, a nivel de la cavidad torácica, para evitar que el paciente se mueva lateralmente. Nosotros, indiscutiblemente, vamos a trabajar clínicamente como cualquier otro paciente. Lo que vayamos a hacer, en este caso, en la fotografía, estamos atendiendo una resina fotocurada y pues se puede hacer de la misma manera como tratamos a cualquier paciente. La situación más a señalar es los movimientos del paciente en este caso. Ya lo hemos limitado en todo su cuerpo y estamos atendiendo, como el padre de familia está atendiendo la parte del tórax y a nosotros nos toca fijar la cabeza y poder atender la apertura a la hora de la atención de cualquier tipo de tratamiento odontológico. Creo que de esa forma ustedes podrían atender a cualquier paciente discapacitado que pueda hacer a través de esa forma la atención y no necesitamos ningún tipo de aditamentos especiales o que no vayamos a tener, no, cosas comunes y corrientes. Ahora, recomendaciones para pacientes discapacitados, ya cuando hemos atendido este tipo de pacientes. Ahora vamos a la educación o recomendación que se le debe dar al padre de familia posteriormente del tratamiento odontológico. Primero, una buena higiene dental. Ya lo sabemos que debemos de tener una buena higiene dental.
a ese paciente. Vamos a explicar un poquito. Muchos de los padres de familia nos señalan que con este tipo de paciente dificulta mucho la higiene dental en su casa. Fíjense que una de los señalamientos más grandes que hacen los pacientes es que ellos no abren su boca, la cierran y no abren su boca. Entonces, se le recomienda que en su casa, para poder hacer una buena higiene bucal, podamos utilizar, además de nuestro cepillo y pasta de dientes, un abrebocas, que podemos hacerlo de la siguiente manera. No necesitamos mandar al paciente, o al padre de familia, perdón, a comprar un abrebocas a ningún depósito dental, ¿no? Con el mango de un cepillo de dientes de adulto, que no sé si ustedes alguna vez han visto de la Colgate, hay unos cepillos de dientes que en el mango, la punta del mango es un poco gruesa. Tal vez ya lo habrán visto ustedes. Ese les podría ayudar a los padres de familia para hacer un abreboca. Lateralmente ponen la punta, se le explica al paciente, al padre de familia, perdón, para hacer que abra la boca, cierre, el paciente tiene siempre va a cerrar la boca de un lado y del lado contrario va a quedar abierto. Y entonces el paciente el padre de familia va a poder hacer esa higiene dental. Ahora, sí debo de recordar que para hacer eso no puede ser una sola persona. Debe de haber 2 personas. Se le recomienda que la persona que va a sujetar al paciente esté sentada viendo al frente. Ponemos sentado también viendo al frente el paciente sobre las piernas de él, a fijarlo, y la persona que va a hacer la higiene debe estar frente al paciente, frente a la cavidad bucal, digamos en ese caso, y poder hacer con una mano la apertura, ejercitando un abreboca, ¿verdad? Y con la otra mano vamos a hacer el movimiento del cepillado en los pacientes. Segundo, uso del hilo dental. Bueno, esa es una de las formas. Quiero decirle algo. Ustedes, y yo les digo a los pacientes, pueden ser creativos. Si hay alguna forma diferente de poderlos hacer y puede ser de una forma efectiva para que estos pacientes puedan ser en su casa, tener una buena higiene bucal, enhorabuena, lo pueden hacer. Esta es una forma que, como dijéramos así, podría ser que lo pudiéramos utilizar como una recomendación para darles a los padres de familia. Segundo, el hilo dental. El hilo dental, importante, sabemos para todos, pasarlo en estos niños que además de hacerle una buena higiene con el cepillado, podemos pasar antes el hilo dental para poder remover aquellas partes interproximales, porque una de las condiciones que nosotros hemos visto en pacientes discapacitados es que la alta incidencia en caries interproximales, debido a que es bien difícil poderlo manejar, ¿verdad? Sabemos que no en todos los pacientes lo vamos a hacer, pero en los que se pueda hacer, el uso de hilo dental es recomendable. Y luego, una dieta baja en azúcar. Fíjense que una de las condiciones importantes en la educación y en la promoción de educación a nivel odontológico es recomendar a los padres de familia una dieta baja en azúcar. En nuestro país, muchas de las condiciones de alimentación de nuestros niños son dietas altas en azúcar. Para niños discapacitados, cualquiera que fuera el caso, la recomendación es que sea baja en azúcar, porque primero limitamos el daño de las caries dentales. Segundo, muchos de ellos tienen alta incidencia a la hiperquinesia, o sea, que son hiperactivos, y entonces el azúcar les eleva la hiperactividad y por lo tanto debe de mantenerse el paciente estable. Entonces, por esas condiciones, nosotros le recomendamos que todo niño discapacitado debe de tener una dieta baja en azúcar. Y es una recomendación como odontólogos que debemos de dar porque el azúcar, recordemos, incide en el incremento de la caries dental. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las conclusiones que tenemos que tomar en cuenta para poder terminar con este tema y poder decirles a ustedes
¿qué cosas podemos recomendar para que sean atendidos? Con esta exposición esperamos estimular a todos ustedes, colegas odontólogos de las unidades de salud, para que puedan realizar tratamientos dentales en estos niños especiales. Fíjense que ahí donde, en el IRRI, donde tratamos a todos estos niños especiales, vienen y nos dicen, fíjense que he ido a la unidad de salud. Yo quisiera que ya cerca de mi pueblo, cerca de mi casa, sean atendidos. Y yo les digo, sí, yo sé que el odontólogo va a hacer este tratamiento, lo va a hacer a partir de que vea los primeros pacientes y va a ir haciendo y va a tener una experiencia que le va a ir dando satisfacciones y va a tener esa atención a ustedes. Les digo al paciente, a los padres de familia. Lo mismo les digo a ustedes, colegas. Ustedes deben de empezar a introducirse. Si al caso no lo han hecho, aquellos que lo hacen, pues enhorabuena, pero si no lo hacen, me gustaría que ustedes empezaran a agarrar un paciente. Le recomiendo, si llega un paciente, por ejemplo, síndrome de Down, traten, vean, y van a tener satisfacciones muy grandes. Luego van a ver otro tipo de pacientes, pacientes con retardo mental, pacientes con problemas de lesión cerebral. No le temamos a ese tipo de pacientes. Yo les puedo decir, hasta este momento, cuando yo llegué al ISRI, yo no tenía experiencia sobre pacientes discapacitados, pero la satisfacción, les puedo decir, después de 20 años de tratar pacientes, nunca jamás he tenido un problema de ningún tipo médico en el sillón dental con ningún tipo de estos pacientes. Porque normalmente uno le teme a que ese paciente puede tener algún tipo de problema a la hora de estarlo tratando. Y entonces se me complica la situación. No, fíjense, colegas, les puedo decir que hasta el momento jamás, gracias a Dios, no hemos tenido ningún tipo de complicación de tipo médico. Y yo les voy a ser sincero, cuando yo inicié, ese era mi temor, que pudiera existir dentro del tratamiento odontológico algún tipo de problema. Claro, nosotros tenemos en nuestros centros especialistas que nos van a ayudar, ¿va? En una unidad de salud, pues, también hay especialistas, pero no en todos los lugares. Pero, les digo, no va a pasar nada, sigan adelante, los estimulo para que ustedes hagan esto. Ahora, si un paciente, ustedes ven que no pueden atenderlo o no tienen el equipo o los materiales para poder atender este tipo de paciente, pueden referirlo. Nosotros en la consulta externa del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral aquí en San Salvador, Colonia de Costa Rica, podemos atender a este tipo de pacientes si al caso ustedes pudieran tener algún tipo de dificultad. Ahora, recordemos que hay pacientes que no pueden ser atendidos en el sillón dental. Aquellos pacientes que verdaderamente tengan una conducta que no, ni siquiera se sientan en el sillón dental, ni siquiera se acuestan en el sillón dental, esos pacientes sí deben de ser referidos a otros niveles. Por ejemplo, al hospital en Blum podría ser una de las instituciones. Hay universidades que atienden a pacientes y sedan pacientes de este tipo. Conocido en la Universidad Nacional, podría ser a ese tipo de pacientes. Ahora, los tratamientos dentales también deben de ser lo más ágil posible. Otra recomendación que yo les voy a dejar a ustedes. Un tratamiento dental en estos pacientes no puede exceder de más de media hora. Debe ser ágil, oportuno y efectivo. Entre menos tiempo nos llevemos en el sillón dental, nuestro tratamiento va a ser un éxito. Y también el paciente no se nos va a descontrolar. Entre más rápido lo hagamos, entre el tiempo más corto lo podemos hacer, ese paciente vamos a tener un éxito rotundo. El tiempo es un factor importante, ya que si se prolonga, se lo dije, podemos tener una cuestión conductual, una situación conductual un poco diferente. Vean. Y entonces sí se nos puede controlar un poquito el paciente y la atención que estamos dando. Y recalco siempre, el padre de familia es un apoyo importante al odontólogo junto al asistente dental, si es que al caso ustedes tienen asistente dental, yo sé que no todos tenemos asistente dental, y se forma un equipo de trabajo, ¿verdad? Un triángulo de trabajo
que aborda al paciente de diferente forma y con todo lo que hemos hablado de fijación al paciente, vamos a tener un control efectivo sobre el tratamiento de ellos. Ahora, si el paciente con discapacidad necesita tratamiento odontológico bajo sedación, ya se los dije también, podemos referirlo a otros centros donde pueda hacer o a un colega o algo que trate este tipo de paciente, ¿verdad? Bueno, ahora, hay una recomendación importante que debemos de hacer para un futuro. Esto es para un futuro. Para pacientes discapacitados, vean, en un futuro debemos de contar con espacios físicos adecuados, equipamientos con unidades especiales para sillas de ruedas y personal capacitado para brindar la atención odontológica requerida. Esto es a futuro, o sea, es uno de nuestras metas que tenemos que tener a futuro a través del tiempo para poder atender a estos niños que día a día en nuestra población va aumentando este tipo de pacientes. Todavía no tenemos un censo específico así muy concreto de cuántos niños discapacitados o personas discapacitadas en el país tenemos. Pero sí le puedo decir que día a día va aumentando estos tipos de niños y por lo tanto nos tenemos que preparar para un futuro para atenderlos de mejor forma. Bueno, hasta aquí he llegado. Les agradezco mucho su atención. Cualquier tipo de preguntas o algo que quieran, comentarios que puedan hacerlo, pues estoy a la disposición de ustedes. Gracias, doctor Flamenco. Sí, así es. Tienen un espacio. Tiene un espacio. Enrique Nolasco parece que había levantado la mano anteriormente para que pueda hacer su consulta y que el doctor pueda contestarles. Así que vamos a dejar el espacio ahorita abierto para que lo puedan hacer. Y les pido que abran su micrófono y después de hacer la pregunta y si se les responde que los dejen cerrados, por favor. Por lo que veo, no hay alguna consulta que quieran hacerle al doctor. Ha sido bastante clara, creo yo, bastante la ponencia y creo que gracias a eso es debido a que no hay consulta. Pero así que muy agradecido con usted, doctor. Gracias a todos por haber participado este día y esperamos seguir con lo que es el programa de capacitación continua, para lo cual ustedes serán convocados en su momento y distribuidos los links para que puedan conectarse en una próxima vez. Así que gracias de parte del Ministerio de Salud y de la Unidad de Salud Bucal. Pasen todos buenas tardes y bendiciones a todos.